Bienvenidos jóvenes nuevamente a una clase más del área de Ciencias Naturales del séptimo grado. Les saluda su maestra Yuridia Cruz y en esta ocasión estaremos estudiando las propiedades de los líquidos, sólidos, gases y plasma. El objetivo para esta clase es definir desde física un término asociado a las propiedades y generalidades de los sólidos, líquidos, gaseoso y plasma. Y para empezar, vamos a recordar los principios de las propiedades de los sólidos, ¿verdad? Como una continuación de lo que es el estudio de la materia. Y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, que está formada por pequeñas partículas. Como sabemos, todo lo que nos rodea está hecho de materia, ¿verdad? Y la intensidad de las fuerzas de una cohesión entre estas partículas constituyen a un sistema material y está determinada por sus estados de agregación o los estados de la materia. Cuando hablamos de estados de agregación, está formado por tres estados: gas, líquido y sólido. Pero existe un nuevo estado de la materia denominado plasma. El líquido, el sólido y el gaseoso son los tres estados de la materia más comunes que están a nuestro alrededor. Y uno es el agua, ya que el agua es uno de los pocos materia que puede y tiene los tres estados de la materia, como puede ser líquido, sólido y gaseoso. Y iniciaremos estudiando las propiedades de los líquidos. Y una propiedad característica es que no tiene una forma fija, pero sí un volumen. Posee una libertad de movimiento, de vibración, de rotación y de traslación. Se adaptan a la forma de cualquier recipiente, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, ¿verdad? Están en frascos de vidrio. Dice que fluyen o que se escurren con mucha facilidad, ¿verdad? Es como el caso de que ustedes tomen un poco de líquido en su mano. ¿Qué va a pasar? Se va a escurrir, se va a salir de sus manos porque no es un recipiente sólido que lo pueda contener, como en el caso de una botella. Se dilata y se contrae como los sólidos. Pero una de las características que tienen las propiedades de los líquidos es su viscosidad. Y es que en un líquido se define por su mayor o menor resistencia que ofrece para fluir libremente. Un ejemplo es la miel. La miel está en estado líquido, pero debido a que no tiene resistencia no puede fluir libremente como en el caso del agua, sino que va deslizándose de una manera más lenta. La volatilidad. Esta es una propiedad que poseen los líquidos que pueden evaporarse y puede pasar a estado gaseoso. Un ejemplo es la acetona y es uno de los líquidos más volátiles. Cuando hablamos nosotros con nuestra madre o está por pintarse las uñas, hemos escuchado en más de alguna ocasión que ella nos dice: colóquenle la tapa a la acetona porque se va a ir. Este es un término vulgar que podemos utilizar nosotros para decir que esta acetona, al dejar el frasco abierto, no se va a ir, sino que se va a cambiar de estado, de líquido a un estado gaseoso. Fluidez. Este consiste en la movilidad de las partículas que constituye un líquido. Lo podemos observar, ¿verdad? Como un río fluye de manera rápida dependiendo de su caudal. Y un ejemplo es como el que tenemos en la imagen. Este es un vaso con agua y le tiraron una rodaja de limón. Entonces, este frasco perdió su estabilidad y empezó a fluir a medida que fue introduciéndose la rebanada. Es una capilaridad. Esta es una propiedad que poseen los líquidos y que dependen directamente de su tensión superficial. De las fuerzas entre las moléculas de un líquido son llamadas fuerzas de cohesión, aquellas que existen entre las moléculas del líquido y de la superficie de un sólido, ¿verdad? Y se denominan una fuerza de adhesión. Como podemos ver en la imagen, el líquido está comprimido en pequeñas paquillas y según la fuerza de adhesión que fueron unidas se mantienen como sólidas. Tenemos la tensión superficial. Esta es la fuerza con la que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para ser llevadas al interior y así poder disminuir su área superficial. Tenemos el ejemplo, ¿verdad? Como los insectos, en este caso un mosquito, camina sobre el agua y es gracias a la tensión
superficial que existe sobre este líquido que es en este caso el agua. Tenemos las propiedades de los sólidos. Los sólidos son difíciles de comprimirse. Por esta razón no tienen volumen, o sea, no los podemos medir en mililitros. No fluyen como en el caso del agua, sino que permanecen estables como podemos observar en este diamante. Las partículas se encuentran ordenadas y en posiciones relativamente fijas, como es en el caso de este cable, ¿verdad? Que se mantiene fijo. El número de partículas por unidad de volumen es muy pequeño. Poseen una forma y un volumen propio. Sus propiedades mecánicas son resistencia. Tienen una capacidad para soportar un peso sin romperse. Son tenaces por la resistencia que posee un material a las fisuras o grietas. Una flotación, porque algunos cumplen con esta propiedad solo si su densidad es menor a la del líquido en el cual se coloca. Un ejemplo claro de esto sería un corcho que puede flotar si ustedes lo colocan en un recipiente con agua debido a la densidad. La flexibilidad es la capacidad de un cuerpo de doblarse sin romperse. El ejemplo en algunos plásticos, en este caso tenemos también un cable que lo podemos enrollar, lo podemos doblar y no va a romperse, como en el caso de este vaso. Tenemos ahora el estudio de los gases. Estas partículas están formadas y unidas a través de fuerzas muy débiles. Es por ello que los gases carecen de forma y de volumen propio, teniendo que adoptar o ocupar la forma del recipiente que las contiene. Sus partículas son móviles y permiten moverse a grandes velocidades en forma independiente. Tienen la capacidad de comprimirse y expandirse. Si comprimimos o enfriamos un gas, este es capaz de pasar a líquido, como es en el caso del gas licuado, ¿verdad? Que se encuentra en los cilindros de butano, o en el caso, ¿verdad? Cuando nosotros evaporamos el agua. Y se pueden difundir con mucha facilidad, como es en el caso, ¿verdad? Cuando nosotros colocamos helio en los globos, este puede fluir hacia arriba. Dice que las nubes son pequeñas gotas en suspensión que flotan en la atmósfera, ¿verdad? Las nubes son los más grandes ejemplos que nosotros tenemos de las características de los gases y sabemos que se forman, ¿verdad? Debido a la evaporación que ocurre en los océanos. Tenemos, por último, el estudio de una propiedad de los plasmas. El estado plasma en la materia solo se puede observar con distintivos materiales como en el caso de un telescopio o un microscopio. Y es que sus partículas están cargadas de manera positiva y negativamente. Se mueven a mayor velocidad y a temperaturas muy elevadas, como es en el caso del Sol. Las partículas se manipulan fácilmente por campos magnéticos. Este es un conductor eléctrico y le da calor para tener electrones libres. Y dice que el ejemplo de estado plasmático son los rayos durante una tormenta, los rayos durante una aurora boreal y las estrellas, por ejemplo, el Sol. Vamos a quedarnos por hoy hasta acá y este video, ¿verdad?, le va a servir para poder estudiar lo que es las propiedades de los líquidos, los sólidos y los plasmas, que vamos a tener una evaluación más adelante. Y les dejo un pequeño mensaje, nunca se den por vencidos, sigan estudiando. Yo sé que es un poco difícil esta nueva temática de manera virtual, pero vamos a poner todas las ganas y el empeño para poder seguir adelante. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy disponible en el área del aula virtual y nos vemos nuevamente en el próximo video. Gracias.